Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es personajes mitológicos y superhéroes. Vamos con la primera parte que es la de los personajes mitológicos. ¿Qué tipos de personajes encontramos en los mitos? Bueno, todos estos que tenemos acá tenemos dioses, semidioses o héroes mitológicos. Tenemos deidades secundarias, criaturas fabulosas o monstruos. Y otros tipos de héroes. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos elementos. Primero tenemos a los dioses que se caracterizan porque en general son inmortales, tienen habilidades sobrenaturales y en algunos casos poseen defectos humanos y también toman decisiones que afectan al resto de los seres vivientes, principalmente a los seres humanos, ¿no? Tenemos acá algunos ejemplos, podemos ver algunas versiones de Zeus, de Hades, hay otros dioses por ahí que podemos encontrar, tenemos al dios de la guerra por ahí y uno que otro más de otros relatos. Después tenemos a los semidioses, que son semidioses o héroes mitológicos. Ellos son el resultado de que se relacionen una persona mortal y un dios. Entonces surge de esa relación un semidios, que vendría a ser como una especie de ser humano, pero que tiene alguna cualidad divina, ¿sí? Quizás tiene alguna habilidad sobrenatural o algo que lo hace parecerse a un dios. Tenemos algunos ejemplos por ahí, por ejemplo, no sé, puede haber algún semidios que tenga la fuerza como una fuerza sobrehumana, ¿no? Como cualidad destacable. Otros por ahí tienen la belleza y hay otros que utilizan elementos, tienen la capacidad de utilizar elementos que les son dados por los dioses. Después tenemos las deidades secundarias. Estos son como dioses, pero una categoría bastante más abajo, diría yo. Son seres divinos, ¿sí? Son seres que tienen características místicas. En general se relacionan con la naturaleza, tienen algo que ver con la naturaleza, es como que ese es su entorno, es muy lo de ellos. Y si bien tienen poderes, estos poderes tienen un límite, ¿sí? Son poderes limitados. Tenemos por ahí una especie de fauno, por un lado. Después tenemos estos seres que son como hadas, que en general están muy relacionadas con los bosques y estos lugares así. Bien, después tenemos las criaturas fabulosas o monstruos. Estos seres pueden ser una combinación entre humanos y animales o entre distintos animales y en general suelen ser el fruto de algún castigo divino, ¿sí? El castigo de algún dios. Tenemos acá algunos ejemplos conocidos o que ilustran ejemplos conocidos. Podríamos hablar, si hablamos de monstruos o criaturas fabulosas, de Medusa, esta especie de mujer con cabellos de serpientes. Podemos hablar de quimeras, que es como una mezcla de muchos animales. De ahí viene que algo se lo llame quimérico o que algo sea quimérico. Es como que es una mezcla que quizás no combina tanto de muchos elementos. Podemos hablar de dragones, podemos hablar de aves que resucitan de sus cenizas. Podemos hablar de centauros quizás, entre otros personajes típicos. Bien, después tenemos otros tipos de héroes. Tenemos a los héroes épicos que se caracterizan por estar vinculados directamente con hechos históricos en muchos casos. Suelen tener este reconocimiento por parte del resto de las personas o de la sociedad de que son héroes, ¿no? Se los reconoce públicamente como héroes. Suelen ser responsables de grandes hazañas, ¿sí? Para ser un héroe, como que tenés que haber realizado alguna acción importante para ser considerado héroe, ¿no? Y se suele tratar de seres humanos que tienen alguna característica que los destaca del resto, ¿sí? Y en general suelen reflejar valores. Esto es importante para algo que voy a explicar después. Después tenemos a los héroes épicos medievales que toman todas estas características, pero se destacan porque su lealtad está
muy ligada a un reino, ¿sí? Se destacan por eso, porque son totalmente fieles a un rey o a un reino. Vamos con la siguiente parte de este tema, que es el tema de los superhéroes. ¿Qué sucede con los superhéroes? Bien, tienen ciertas características, eso es algo que vamos a estar desarrollando ahora. Vamos a hablar de sus habilidades, de esta característica atemporal que poseen. Vamos a hablar del tema de la identidad con respecto a los superhéroes y también de su surgimiento. Vamos con las características primero. ¿Qué tenemos acá? Poseen características similares a los personajes que mencioné hace un rato, a estos personajes mitológicos clásicos. De hecho, hay algunos superhéroes actuales que están muy basados en personajes mitológicos clásicos. Ahí tenemos algunos ejemplos que toman ciertos mitos quizás como referencia, como es este ejemplo que tenemos más hacia la izquierda. Y después tenemos algunos superhéroes que, nada, los ve uno y dice, ¿son personajes mitológicos? Bueno, sí, en algunos casos sí, son versiones de personajes mitológicos. Y en otros están muy basados, como ya dije, en personajes de mitos. ¿Qué pasa con las habilidades de los superhéroes? Hay superhéroes que tienen habilidades místicas, o sea, que le son heredadas quizás por un dios, en algunos de los casos, o por algún giro místico que tiene su historia, pero también podemos agregar otras habilidades que tienen que ver con lo biológico, otras habilidades que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos, ¿no? De repente hay una persona que podemos decir que tiene poderes, por así decir, entre comillas, porque tiene una tecnología de punta, una tecnología inexistente quizás. Y hay otros personajes que por ahí heredan sus poderes por alguna razón cósmica, ¿no? Por alguna razón que va más allá de nuestro planeta, que tiene que ver con el espacio y estas cosas. Y también puede haber, obviamente, otros orígenes de estas habilidades sobrehumanas. El tema de la atemporalidad en los superhéroes. Los superhéroes en general no envejecen. Tenemos por ahí una que otra historia en donde tenemos como protagonista a alguno de estos personajes ya envejecidos y que bueno, ese es por ahí el centro de esas historias. Pero en general no envejecen, se suelen presentar en distintas versiones, quizás en distintas versiones de distintos universos, o siempre hay alguna excusa para renovar a estos personajes y que sigan vigentes. Bien, el tema de la identidad. Suele pasar que muchos superhéroes ocultan su identidad, tienen problemas con eso, están ahí entre que si los descubren, no los descubren. Es como una característica muy específica de ellos, ¿no? Y después tenemos el surgimiento de los superhéroes, que acá yo tuve un pequeño problema personal porque me puse a investigar y resulta que, bueno, yo tenía, como mucha gente, asumido que Superman es el primer superhéroe, pero después me encontré con este personaje japonés que tenemos acá, que nada, también se podría decir que es el primer superhéroe, y después me puse a sacar cuentas y miré por allá a este otro personaje que es de Phantom, que tengo entendido, no sé si me estoy equivocando acá en el año o en los años con los que relacioné estos personajes, pero tengo entendido también que podría ser considerado el primer superhéroe. Así que bueno, como que a ciencia cierta no podemos decir precisamente, o al menos yo no puedo decir precisamente cuál sería el primero, pero sí sabemos que estos personajes surgen durante el siglo XX. Así que bueno, gente, eso es todo por ahora y nos estamos viendo la próxima.